Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender a cómo calcular el área y el perímetro de un triángulo. Así que vamos a ello. Para calcular el perímetro no es más que sumar las longitudes de todo el contorno de dicho triángulo. Un triángulo es un polígono de 3 lados y su perímetro será la suma de las longitudes de los 3 lados. Así que si tenemos de ejemplo este triángulo y yo quiero calcular su perímetro, no tengo nada más que sumar las longitudes de sus lados. 12 centímetros más 8 centímetros más 5 centímetros. Si yo lo sumo, 8 y 2, 10, 10 y 5, 15, sería 25 centímetros. Ya tengo el perímetro de dicho triángulo. ¿Y cómo puedo calcular su área? Su área, la fórmula, necesita una fórmula, pero la fórmula del área de un triángulo, de cualquier triángulo, es muy parecida a el área del rectángulo. Se relacionan entre ellos y vamos a ver cómo se hace. Si yo tengo dos triángulos iguales y los recorto y los coloco en esta posición, uno al lado del otro, la figura que obtenemos es un rectángulo. Entonces, el triángulo, nosotros ya sabemos que el área de un rectángulo, yo sé que el área de un rectángulo es base por altura. Base por altura. Y si resulta que el rectángulo está formado por dos triángulos iguales, entonces el área de un triángulo va a ser base por altura dividido entre 2. Base por altura es el rectángulo y si lo divido entre 2 ya tendría el área de un triángulo. De ahí la fórmula del área de un triángulo. Viene del área del rectángulo. Sería base por altura dividido entre 2, porque el rectángulo está formado por dos triángulos iguales. Ya sabemos que el área de cualquier triángulo se calcula multiplicando la base por la altura y dividirla entre 2. Aquí tenemos 3 triángulos. De ellos sabemos unos datos y otros los desconocemos y tenemos que calcularlos. Nos pide el ejercicio que completemos esta tabla conociendo los datos que nos están dando. Aquí en este triángulo tenemos la base y la altura y nos pide que calculemos el área. Entonces en el triángulo 1, vamos a poner aquí 1, aquí 2 y aquí el triángulo 3. En el primer triángulo, su área, para calcular el área, es base por altura dividido entre 2. ¿La base no la está dando el problema? Sí, 15 metros. Por la altura también nos la está dando, que son 8 metros. Y el resultado lo tenemos que dividir entre 2 para calcular el área del triángulo. Siempre las unidades tienen que ser las mismas. La que sea, si está expresado en metros, tienen que estar todos expresados en metros. Si están expresados, por ejemplo, en hectómetros, tienen que estar todos expresados en hectómetros. Como aquí tenemos metros y metros, está bien, puedo operar. Yo no puedo multiplicar 15 metros por 8 centímetros, por ejemplo. Tienen que estar o los dos en metros o los dos en centímetros. Así que yo ahora multiplico 15 por 8 y me saldrá 120 metros por metro, metros al cuadrado. Y lo divido entre 2 para calcular el área. 120 entre 2 me saldría 60 metros cuadrados. Ya tengo el primer dato de la tabla completado, el primer triángulo completado. El área del primer triángulo será 60 metros cuadrados. 60 metros cuadrados. Si nos vamos al segundo triángulo, en el segundo triángulo, ¿qué ocurre? Que nos está dando la altura y nos está dando el área, pero nos lo está dando en unidades diferentes, aquí en centímetros y aquí en decímetros. Entonces, o los centímetros lo pasamos a decímetros o los decímetros en centímetros, da igual. Llegamos al resultado correcto, pero no es más fácil pasar de decímetros a centímetros. ¿Por qué? Porque si trabajamos la escala, yo tengo aquí
los metros, después de los metros vienen los decímetros y después de los decímetros los centímetros. Cada vez que yo bajo los perdaños estoy multiplicando, mientras que si estoy subiendo estoy dividiendo. Entonces los decímetros me es más fácil pasarlo a centímetros porque estoy bajando un perdaño y por lo tanto estoy multiplicando. Pero fijaros, esto es una medida de superficie. Cuando está al cuadrado, cada perdaño que baje, baja de 100 en 100. Si aquí no tenemos, si esto es una medida de longitud, va de 10 en 10. Si es de superficie, va cada perdaño de 100 en 100. Y si es un volumen, si está elevado al cubo, elevado a 3, iría cada perdaño de 1000 en 1000. Entonces, como esto es una superficie, decímetros, son decímetros cuadrados y lo vamos a pasar a centímetros cuadrados. Entonces, de decímetros a centímetros bajamos un perdaño, es multiplicar, pero multiplicar por 100. Yo tengo que multiplicar 2,7 por 100. Al multiplicarlo desplazo la coma hacia la derecha, tantos lugares como ceros sean. Como lo estoy multiplicando por 100, son 2 ceros, entonces la coma la traslado 2 lugares y tendría 2, 7 y ahora le añadiría un 0. Tengo aquí la coma 1 y 2. 2,7 decímetros cuadrados serían 270 centímetros cuadrados. Ya lo tengo expresado en la misma unidad, en centímetros y en centímetros. Ahora yo ya puedo trabajar, pero fijaros, me está dando el área y me está dando la altura. Me está pidiendo que calcule, en este caso, la base. Como esta es la fórmula, yo tengo que despejar de aquí la base. ¿Cómo la despejamos? Voy a borrar aquí. Y al despejar la base, ¿cómo se me quedaría? Yo pongo aquí, voy a despejar la base sería esto, multiplicamos en cruz. Yo multiplico el área por 2 y me quedaría en la parte de arriba, 2 por el área. Y la altura que está multiplicando a la base pasaría siempre dividiendo. Entonces la fórmula para calcular la base sería 2 por el área dividido entre la altura. Y eso es lo que vamos a hacer. Estamos trabajando el triángulo número 2 y sabemos que vamos a calcular la base. La base ya la hemos despejado y la podemos calcular multiplicando 2 por el área dividido entre la altura. 2 por el área, que son 270 centímetros al cuadrado, dividido entre la altura, que sería 15 centímetros. Multiplico 2 por 270 y tendríamos 540 centímetros cuadrados, dividido entre 15 centímetros. Ahora tengo que dividir 540 entre 15 y me saldría 36. De estos centímetros cuadrados, uno de ellos, aquí tenemos 2 centímetros, centímetro por centímetro, uno de los centímetros se me va con el que tengo abajo, lo simplifico y me queda solamente un solo centímetro. Entonces ya tengo calculada la base del segundo triángulo. La base del segundo triángulo, cuya altura son 15 centímetros y el área 270 centímetros cuadrados, sería 36 centímetros. Ya tengo el segundo triángulo completado, ya me queda el último triángulo. Fijaros, observamos las unidades. Veo que no son correctas, que una está en decímetros y otra está en metros. Por lo tanto, tenemos que pasarlo a la misma unidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues igual que en el triángulo anterior. Los metros los vamos a pasar a decímetros, puesto que vamos de metros a decímetros, es bajar un perdaño y también va a ser multiplicar por 100, puesto que está al cuadrado, es una unidad de superficie. Entonces multiplico 1,56 por 100, traslado a la coma 2 lugares y me quedaría 156, ahora ya no son metros, sino decímetros cuadrados. He transformado los metros cuadrados en decímetros cuadrados y lo he hecho multiplicando por 100. Ya tengo decímetros cuadrados y decímetros, ya están en la misma unidad. ¿Y qué es lo que tengo que calcular? La altura.
¿Cómo calculo la altura? Pues conociendo la fórmula del área de un triángulo, simplemente tengo que despejar. ¿Y cómo lo despejo? Pues exactamente igual como he despejado la base. La altura sería igual, multiplico en cruz y me queda 2 por el área en la parte de arriba, y como la base está multiplicando a la altura, pasa dividiendo. Como veis, el despeje es exactamente igual, tanto el de la base como la de la altura. Ya tenemos la fórmula de la altura. Estas dos fórmulas no hace falta que las aprendáis de memoria. Simplemente tenemos que aprender a despejarlo de la fórmula del área. Entonces ya sabemos la fórmula para poder calcular la altura, que es justo lo que nos pide el triángulo número 3. Así que vamos a calcularlo. Nos vamos al triángulo número 3 y vamos a calcular la altura. La altura del triángulo sería 2 por el área dividido entre la base. Cogemos los datos, 2 por el área, que es 156, 2 por 156 decímetros cuadrados, dividido entre la base, que la base es 25 decímetros, ya es dividir y multiplicar. Multiplico 2 por 156 y me sale 312. Eso cogéis, lo multiplicáis o lo hacemos con la calculadora si nos lo permiten. Entre 25 decímetros. Simplifico decímetros cuadrados, esto se me va con esto y divido 312 entre 25. Si lo divido no es una división exacta, tengo que sacar números decimales y el resultado sería 12,48 decímetros. Voy a borrar aquí la fórmula para colocar bien las unidades en las que se encuentra expresada la altura del tercer triángulo. Y esto sería lo que mide la altura del triángulo, que sería 12,48 decímetros. Y ya lo tendríamos todo calculado. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.